Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de empezar este comentario, quiero mandar un cordial saludo afectuoso eh, para todas las personas que me siguen en mis redes sociales y a todos los que han comentado en las redes sociales, los que están suscritos al canal de YouTube, Rolfi Noticias y Comentarios. Y pues les mando un abrazo, un abrazo fuerte y caluroso. Les agradezco mucho sus comentarios en todas las redes. Bueno, pues el comentario de hoy es el de que pues existen demasiados cárteles aquí en México. Y pues quiero decir que uno de los cárteles o muchos de los cárteles del crimen organizado, pues sí afectan como todos los cárteles en México, afectan demasiado. Alguna vez yo escuché hablar en un comentario al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, decir que eran niños de pecho a comparación de los políticos de México, que esos sí eran verdaderos ladrones. Pues bueno, está confirmado que los cárteles más pesados no son precisamente los de la delincuencia organizada, sino los cárteles como el cártel inmobiliario perteneciente al PAN, donde Taboada, el actual candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es uno de los líderes. Qué vergüenza para el señor Taboada, sí, que se quiera candidatear para seguirse enriqueciendo, ya que este individuo, este nefasto individuo, porque es nefasto, este nefasto individuo había dado a conocer en su declaración que cuando él entró a una de las alcaldías de la Ciudad de México, pues solo tenía 40,000 pesos. Y hoy resulta de que tiene 14.4 millones de pesos. ¿Quién pompó? Decía Chicoche. Bueno, pues aparte de ese cártel, tenemos otro cártel. El cártel de los entreguistas, la cual liderea Xóchitl Gálvez, que pues como ustedes saben y me imagino que lo han leído en periódicos, lo han visto con algunos youtubers, vieron sus visitas que las difundieron a todo lo que dan los medios de comunicación tradicionales, y verdaderamente pues tratan de vender a nuestro país. Bueno, ahí en ese cártel están inmiscuidos Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés, Chucho Zambrano, que son los líderes que ya se acomodaron para evitar la justicia, ya se acomodaron en las candidaturas plurinominales, junto con Kenia López Rabadán y pues algunos otros que quieren traer como el exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador del estado de Tamaulipas.
Bueno, pues ese es el segundo cártel, más pesado todavía que cualquiera de los otros cárteles. Pero tenemos otro cártel también, el cártel de la toga, el de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, el que lidera Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Injusticia de esta nación. Y todavía tenemos un cártel más. El cártel que nunca se da cuenta de lo que está haciendo la oposición, pero de inmediato se dan cuenta de lo que está haciendo Morena y sus aliados. Y si no están incurriendo en algún delito electoral, le fabrican el delito. Así es el caso y de dos mujeres que verdaderamente, pues mis respetos para ellas como mujeres, pero mi desagrado pleno por ser calderonistas a más no poder, y es el cártel del INE. El cártel del INE, con la esposa de el morenista Santiago Nieto, estoy hablando de su esposa, de Carla Comfrey, y Claudia Zavala, que a todas luces tratan de dañar a Morena y aliados a como dé lugar. No voy a decir que en Morena hay puro angelito, porque no es cierto. Pero tratan de desestabilizar la contienda y queriendo dañar la imagen de Morena. Inclusive, este par de arpías han amordazado al ciudadano presidente de la República. Le han bajado mañaneras, le han bajado de las redes sociales la entrevista que le hizo Ina, la rusa Ina, y le han hecho un sinfín de cosas, que no puede hablar de esto, de aquello, que no puede decir absolutamente nada. Yo creo que este cártel tan pesado está exagerando en sus facultades. Ustedes han de acordar en que en alguna ocasión al señor presidente se le acusó de haber mal hablado de Xochitl, fue denunciado y ya le habían puesto castigo. Se han de acordar de eso. El delito era en razón de género, pero pues ya le prohibieron hablar de todo mundo, inclusive de algunos impresentables como Loret de Mola, como otros tantos que hay por ahí. Pero el INE puede escuchar a través de los medios de comunicación masivos, esos medios chayoteros, que están pidiendo que digan mentiras, que hagan todo en contra de Morena, chismes y demás. Y el INE no hace nada. Pueden traer a una duquesa a mal hablar del ciudadano presidente y pedir abiertamente el voto para Xochitl
cuando se está infringiendo la ley, se está infringiendo la Constitución, y el INE no hace nada. Ahí sí, no se ve. Ricardo Salinas Pliego puede hablar mal de la secretaria general de Morena, de Citlali, y el INE no hace nada. ¿Qué esperamos de ese cártel? Lo siento porque lo tengo que decir. Aunque Santiago Nieto haya hecho un papel pues sobresaliente, yo no puedo decir de excelencia porque todo el mundo tiene lo suyo. Pero ¿qué esperamos de él si su esposa le está tirando todo al agua? La esposa con su actitud de arrogancia y de falsedad está tirando todo al agua. No niegan que son calderonistas a más no poder. Ni Carla Humphrey, ni Claudia Zavala. Y muchos otros de los que están en el INE. Pero los que más se ven son ellas. Las que más quieren llevar la batuta son ellas. Lo bueno que tienen ahí en el INE al doctor Noroña para que les dé su medicina. Si no, qué chinga, ¿eh? Hay que aplaudirle a Noroña sus intervenciones, tanto en la Cámara, como ahora en el INE, como representante del Partido del Trabajo. Y como el mejor de los defensores de la Cuarta Transformación. El mejor, sin duda alguna. No le aplaudo a Noroña nada más porque sí. Le aplaudo porque se lo ha ganado. A veces me pongo a pensar, ojalá, y José Rodolfo Gerardo Fernández Noroña fuera totalmente de Morena, vale la pena. Y que me disculpen los compañeros Ricardo Monreal y pues otros tantos como Marcelo Ebrard y algunos otros que han dañado también un poquito la imagen con sus berrinches. Es triste, pero es real. Esos cárteles que mencioné son más pesados que los cárteles del crimen organizado. Primero, porque son entreguistas, son antipatriotas, son anti-México, son anti-pueblo. Pero al mismo tiempo, son protectores de delincuentes, son entreguistas, son malinchistas y son ladrones y represores. Imagínense que Schettino dijo que Xóchitl Gálvez no lo podía decir, pero él sí, que se iban a quitar programas sociales y entre ellos el de adultos mayor. Y es de creerse porque Xóchitl está manejada. Xóchitl no es una persona que pueda pensar.
es tan irracional como un animalito. A ella le tienen que decir lo que va a decir cada vez que salga a algún lugar. Y dentro de ese cártel de Xóchitl Gálvez existen tres, y lo digo con buen uso de razón, tres estúpidos entreguistas, tres antipatriotas, tres ladrones, tres aprovechados, que son Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito Moreno, el que no piensa en cómo se hacen los negocios y que los reclama hasta sin sentido, como aquello de que no le entregaron, no le entregaron lo que se le prometió. Que salió también a la luz pública, donde pedían asuntos de finanzas, notarías, dinero en efectivo, que se quitaran las denuncias que hay en contra de sus lacayos ladrones. Y Jesús Zambrano, que más bien es un cero a la izquierda. El PRD está a punto de desaparecer, pero desde la época en que el PRD, a través de él, firmaron el pacto contra México, que lo firmaron PRI, PAN y PRD, pues carajo, ¿qué se puede esperar de estos cuates? Que no solo dañaron su imagen por dañarla, sino que ahora les vamos a recordar a los ciudadanos una vez más lo que ya deben de saber y deben de tener en mente. Que ellos actuaron de una forma totalmente estúpida al rechazar todas y cada una de las reformas que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, creyendo que le estaban haciendo daño al presidente. Pues no, fíjense, le hicieron daño al pueblo, y una vez más, o por enésima vez, lo voy a comentar. El pueblo se la debe de cobrar, y se la debe de cobrar haciendo que se asegure el plan C para que verdaderamente se les pueda quitar el fuero constitucional a ellos cuando estén ya como senadores, o a los que estén como diputados, porque verdaderamente le han hecho un daño incalculable a la nación. Primero, el PRI tuvo por mucho tiempo a México en la vil miseria. Segundo, el PAN solo sirvió para tener robos y más robos, y a través de Vicente Fox, que enriqueció a los hijos de Marta Sagún, a sus hijastros, los hizo archimultimillonarios, no millonarios, no multimillonarios, archimultimillonarios,
con grandes contratos en Petróleos Mexicanos y en otras empresas propiedad de la nación, en Pemex, Comisión Federal. Y de eso no habla el desdichado cabeza hueca, como dijera Fernández Noroña. O Felipe Calderón, que aparte de que en la época de Felipe Calderón se tuvieron los más grandes ingresos, más de 500,000 millones de dólares de ganancias por venta de petróleo al extranjero. ¿Y dónde está ese dinero? ¿A quién se lo dieron? La detención de Cheilin llegó también en la época de Calderón. Sacó casi 300 millones de dólares en efectivo, más aparte del dinero, los millones de pesos de moneda nacional, más aparte alhajas y no sé cuántas otras cosas que sacaron de la casa de Cheilin Llegó. ¿Y dónde está todo ese dinero? Propiedad de los mexicanos. ¿Se imaginan todo lo que estos nefastos individuos han hecho? Se quejan del cártel del Noreste, se quejan del cártel Jalisco Nueva Generación, se quejan de todo mundo, cuando ellos están inmiscuidos en eso. El secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa está preso en los Estados Unidos. En el asunto de Felipe Calderón, es un impresentable que no tiene ni derecho a hablar ni a opinar sobre lo que es un buen gobierno. Ahora resulta que el PRI y el PAN sí saben gobernar, rompiéndole la madre al pueblo. Pregunto, esas señoras del INE, del cártel del INE, ¿saben llevar a cabo su trabajo? No, siempre van a estar al servicio de la oligarquía. Como dijera Ina, la periodista rusa que entrevistó a López Obrador, trajeron a la condesa. ¿Para qué? ¿Por qué la ultraderecha quiere que gane Xóchitl? Porque sabe que Xóchitl la ven con el mismo desprecio, igual que a todos nosotros, porque ellos se sienten de sangre azul, la clase aristócrata. Pero resulta que son más imbéciles que cualquiera de nosotros. Resulta de que ellos no entienden más que vivir bien ellos y que al pueblo se lo lleve la fregada. Por eso quieren a Xóchitl, porque saben que es una sirvienta a modo.
Sí, una sirvienta, algo de alguien que les va a servir en todo lo que ellos digan y como lo digan. Y pues, mexicanos, si verdaderamente quieren a su familia, no hay que dar un solo voto a Acción Nacional, al Revolucionario Institucional. Y menos al PRD, ¿verdad? Pues el PRD que ya se vaya, pues ya que se vaya, nos va a costar menos dinero ahora, porque si el PRD se va, las prerrogativas pues ya no se dan. Pero hay que pensar en que tenemos que lograr el plan C, por el bien de todos, primero los pobres. Y hay que recordar que hay mucha gente en la extrema pobreza, que hay mucha gente en la indigencia, que hay mucha gente pobre, que hay gente que está saliendo de la pobreza gracias al actual gobierno. Que si estos entreguistas, estos malinchistas, estos, ¿cómo puedo decir? Estos que quieren saquear a México, PRI, PAN y PRD, hubieran aprobado muchas de las leyes o las reformas que envió el Ejecutivo, o sea López Obrador, a la Cámara de Diputados, yo creo que estarían mejor. Habría gente que confiaría en ellos todavía. Pero lejos de ello, todavía salen diciendo que no va a pasar ninguna, el estúpido de Alito Moreno, porque es un estúpido ese güey. Solamente lo que sabe Alito Moreno es robar y es un gran demagogo. Hay que reconocerlo, que es un gran demagogo. No es inteligente, es demagogo, nada más. Entonces, pues hay que tomar en cuenta todo lo que PAN, PRI, PRD o PRIANRD han dañado al pueblo de México, incluyendo a los empresarios. Miren, hay empresarios muy inteligentes y lo ha dicho el señor presidente. Él no está en contra de la gente que tiene mucho dinero y que se lo ha ganado trabajando. Él está en contra del dinero mal habido. Él está en contra de los que no pagan impuestos. Él está en contra de los que han robado a la nación. Por ejemplo, de los grandes corporativos periodísticos o televisivos, como TV Azteca, como Televisa, como Imagen, que aparte de tener negocios en el periodismo, tenían negocios de ingeniería, tenían negocios de salud, o tienen todavía, no crean que se acabaron, negocios de salud con el gobierno o con los gobiernos anteriores. Hoy están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque se les acabó la chiche, la ubre de la que mamaban ya no está. Esa ubre está tirándole ese bienestar al pueblo.
Se acabó el gobierno que rescataba o que fomentaba a los grandes capitales. Se acabó el gobierno que condonaba impuestos. Y ahora todo eso del cobro de impuestos se utiliza para beneficio del pueblo. ¿Quién saca adelante a toda esa gente adinerada? El pueblo, con su trabajo, con su mano de obra. ¿Por qué no darle al pueblo? Entonces, insisto, son más canijos los cárteles, tanto el cártel de la toga, como el cártel del INE, como el cártel inmobiliario y el cártel del que está en contra de México, que es el cártel del PRI, PAN y el PRD. El 2 de junio hay que darles un no rotundo, un no para que se acuerden que se metieron con los mexicanos, no con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lo tacharon de narcopresidente y subió en las encuestas. A Claudia Sheinbaum la han tachado de narcocandidata y el mismo New York Times la pone con 78% de las preferencias electorales. Xóchitl Gálvez con un 14% y un 5% a Álvarez Maínez. Amigos, ciudadanos, compatriotas, hermanos mexicanos, tanto aquí como en Estados Unidos, el 2 de junio salgamos a votar masivamente por Morena y sus aliados. No se olviden de que no está en juego únicamente el PRI, el PAN o el PRD, está en juego la nación. Y ellos solo la venderían. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo. Gracias por seguirme, por darme like, darme en mis redes sociales. Suscríbanse a este canal, Rolfi Noticias y Comentarios, y nos vemos en el próximo comentario. Muchas gracias, buenas noches.